Yo soy impresentable. Yo soy impresentable, a mí no me presenta nada. Pero igual yo creo que eso no soy así. No soy. Ahí va. Sí, dale. ¿Tenés currículum? ¿Sí? Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a este lanzamiento del libro de Óscar Brando, de mi amigo Óscar Brando, Los partidos políticos y las ideas, una mirada desde la cultura. Y como siempre, lo primero que toca es agradecer, primero que nada, a quienes hacen posible que hoy estemos aquí presentando el libro y también que otras personas nos estén acompañando del otro lado de la pantalla a través de la transmisión en vivo. Me refiero a Natalia Raíz, que ha estado en la organización de todo este evento, y también a Mauro Arias, que está detrás de cámara haciendo posible que las personas nos puedan seguir a través del canal de YouTube. Por supuesto, también agradecer a Martín Fernández de Editorial que ha hecho posible que hoy estemos presentando el libro de Óscar en su casa, vamos a decir, ¿no? En la Facultad de la Cultura, ya que el lanzamiento oficial, por decirlo de alguna manera, está planificado para que sea la Feria del Libro el mes que viene, y Martín tuvo la gentileza de alguna manera hacer el lanzamiento aquí en la Facultad de la Cultura. Hoy vamos a hablar de este libro que ustedes ya conocen o próximamente van a estar conociendo, que es Los partidos políticos y las ideas, una mirada desde la cultura, un trabajo realizado por Óscar Brando, que dice que es un recorrido ensayístico por la historia uruguaya desde fines del siglo XVIII hasta los años 60 del siglo XX, que indaga los signos políticos de la obra de Bartolomé Hidalgo, Francisco Acuña de Figueroa, Damaso Antonio Larrañaga y Petrona Rosende, entre muchos otros. ¿Hay indicios partidarios o antipartidarios, blancos, colorados, fusionistas en los poemas de Carlos Villademoros o en los de Bernardo Prudencio Berro, en los de Melchor Pacheco y Oves o en los de Juan Carlos Gómez? ¿Qué grado de autonomía tuvo la creación literaria en la historia de nuestro país respecto al poderoso influjo de las perspectivas políticas? ¿Cómo se ata y se desata el intrincado nudo entre esos dos campos?, se pregunta Óscar Brando. Y para responder, o intentar responder algunas de esas preguntas, nos acompañan hoy, junto a Óscar, Mariana Moraes, que es doctora en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura por la Universidad de Navarra, José Rila, historiador, docente, fundador de la Facultad de la Cultura, por supuesto, Óscar Brando, el autor, y quien les habla, Danilo Urbana-Vicius, quien he sido alumno de Óscar. Ya vamos a pasar después a la presentación de Mariana y de Pepe, pero yo les quiero contar un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos a estar haciendo una reseña cada uno de nosotros del libro, y bueno, voy a empezar yo como estoy de presentador, y estoy de presentador por algunas razones. Yo les quiero contar que Óscar es docente de aquí de la Facultad de la Cultura y siempre es invitado a la defensa de proyectos de egreso de la licenciatura, y él se sienta siempre por ahí adelante y empieza diciendo: la verdad que no tengo ni idea por qué me invitan, porque yo de gestión cultural no sé nada, y yo la verdad que estoy como Óscar, sinceramente no sé por qué me invitó a mí a presentar el libro, pero le agradezco muchísimo. Así que siento que no sé por qué estoy acá, y siendo que tengo al lado a dos personas referentes en el tema, simplemente voy a hacer un comentario, algunos comentarios sencillos del libro. Además hay otra cosa que Óscar, quienes lo conocen, tiene un sentido del humor bastante particular, entonces uno no sabe si le está hablando en serio, le está hablando en joda, y cuando me dijo, yo pensé que me estaba hablando en joda, hasta que en un momento me dijo: no, porque vos sos mi amigo y te quiero mucho. Y yo dije: bueno, con esas cosas no se jode, así que dije: voy a aceptar
la propuesta. Por eso lo mío va a ser más que nada descriptivo, a riesgo de caer en algunos lugares comunes, ¿no? Porque además en momentos sinceramente leía el libro y no sabía si estaba leyendo el libro o estaba caminando por las calles de Montevideo, ¿no? Porque hay muchos nombres que uno los conoce de las calles y bueno, y a través del libro uno va descubriendo. Lo primero que quiero destacar, y acá es donde digo que puedo caer en los lugares comunes, es la forma en la que está escrita el libro y las características que tiene Oscar al momento de escribir, que uno dice, bueno, cuando sea grande quiero escribir como Oscar Brando, ¿no? Porque la verdad que tiene una forma prodigiosa de hacerlo y también envidiable de alguna manera. Yo creo que lo novedoso de este libro y es el estudio y el análisis que hace Oscar de la historia de los partidos y de las ideas a través de la literatura y no como habitualmente lo hace la historia, las ciencias sociales o las ciencias políticas, que se han encargado de estudiar de forma abundante la historia de los partidos políticos. De hecho, acá tenemos a uno de esas personas que ha estudiado esta temática. Entonces, este libro que va desde fines del siglo XVIII o principios del siglo XIX hasta el año 1972, que es un año bastante bisagra de la historia contemporánea y la historia reciente del Uruguay, creo que es un libro de historia cultural. ¿Por qué? Porque el propio Oscar dice textual que de alguna manera lo que se podía ver, ¿sí?, nuestra literatura como una forma de entender la sociedad. Entonces lo que hace Oscar a través de la elección de los autores que elige para analizar, nos cuenta qué ocurría en la sociedad en los distintos momentos y en los 4 capítulos que él utiliza para abordar este libro, que además lo que hace es poner en relieve la relación, ¿sí?, entre aquellos que a través de la escritura eran generadores de opinión y de ideas políticas que de alguna manera se instalaban en la agenda pública. No voy a hablar de hoy día porque el otro día fuimos a un programa de televisión y me dijo que lo que dije estaba mal y que era aburrido, entonces si alguien quiere saber lo que pienso sobre el papel que tuvo el diario El Día en la generación de ideas, ¿no? Pueden ver la nota que hicimos en Basta de Cháchara, así Oscar no me razona, aunque ya no es más mi docente. Bueno, Oscar dice en algún momento, dice textualmente, si se pregunta de alguna manera, ¿no?, si se trataba de la relación con los partidos y no con la política en general, ellos suponían entender de qué manera el pensamiento y los escritos de algunos hombres formaban, configuraban, daban ideas y sentido al accionar de esas congregaciones tan particulares que eran los partidos políticos. Esto que hablaba de estos hombres que teorizaban o escribían y en función de eso generaban conocimiento. Oscar también plantea una disyuntiva que es inicial, ¿no?, en el libro, que es entre la política y la literatura, o los partidos políticos y escritores, donde esta segunda opción, dice Oscar, parece ser una versión reducida y más razonable para el análisis que hace Oscar en este libro. Otra de las cosas que quiero destacar o que de alguna manera me llamaron la atención en el pasaje del libro es él habla del compromiso, ¿no? Y Oscar dice, el problema del escritor fue un problema muy complicado en la década emblemática del siglo XX, los 60. Allí estaba la revolución, que no se sabía si exigía una actitud revolucionaria del hombre o una actitud revolucionaria en la literatura. Literatura en la revolución o revolución en la literatura. Es decir, el compromiso que tenían estos autores, ¿sí?, con su tiempo y en definitiva con los partidos políticos o con las ideas. Y a mí me sigue diciendo Oscar, no, todavía quedaba el movimiento inverso, y en 2 sentidos: el de los partidos tratando de apropiarse de una obra como parte de su capital cultural, y el más ingenuo pero no menos recurrido de la política tratando de cooptar al escritor por su prestigio social. Y acá me hizo acordar a un pasaje, también a un libro editado por que está dentro de la colección de discos, ¿sí?, dirigido por Gustavo Verdecio, que hablaba es el libro de
del disco de Mateo y Trasante, ¿no? Entonces es una entrevista a Trasante que recopila de alguna manera cómo fue ese disco de Mateo, y en un momento Trasante dice que a Mateo se lo criticaba de alguna manera porque no estaba comprometido con su tiempo, no hacía canciones que hablaran de la revolución o del momento en el que estaba viviendo el país, y él dice, si nosotros vemos lo que es el texto de Canción para Renacer, ahí no habla de libertad, no habla de palomas, no habla de revolución, pero de alguna manera en su letra está hablando de lo que acontecía en el momento, ¿no? Entonces si era necesario ese compromiso con su tiempo. Por último, a mí me quedó resonando una pregunta que de alguna manera subyace al libro, que es ¿de qué manera el pensamiento partidario afectó a la literatura o viceversa, ¿no? Y de alguna manera, lo veníamos hablando con Óscar en estos días que hemos estado en contacto, me despertó otra pregunta que no es nueva, ¿no? Que ya ha sido abordada, que es que habla sobre la lamentada batalla cultural, ¿no? Y esa pregunta de si la cultura es de izquierda o si la cultura es de derecha, si hay una cultura de izquierda o hay una cultura de derecha. Yo no pretendo responderla ahora y mucho menos contarles lo que dice el libro respecto a algunas de las preguntas que se hace Óscar, que por cierto al principio dice, bueno, yo no sé si las puedo contestar, entonces me quedé tranquilo cuando leí el libro, que si no las puede contestar el autor, menos las voy a contestar yo. Yo no sé si la cultura es de izquierda o la cultura es de derecha, lo que sí creo, y esto por supuesto que es discutible, que lo que hay es una forma de entender el mundo, ¿no? Es decir, no necesariamente la izquierda es más solidaria o la derecha menos solidaria, pero sí hay una manera de entender cómo elegimos vivir en sociedad, ¿sí? Y eso creo que tiene que ver con la definición de cultura, que no solo la cultura es, como decía Gonzalo, una agenda de espectáculo o está relacionado con lo artístico, sino que también tiene que ver cómo elegimos vivir en sociedad de forma más o menos solidaria. En este caso, yo dije que iba a ser breve, lo voy a cumplir. Entonces ahora lo que voy a pasar a presentar es a otra. Por supuesto que quiero agradecer nuevamente a Óscar por haberme invitado no sé si del otro lado, los que están del otro lado va bien la transmisión, perfecto. Entonces ahora yo voy a pasar a presentar a las personas que realmente saben del tema, y una de ellas es Mariana Moraes, que es doctora en literatura hispánica y teoría de la literatura por la Universidad de Navarra, es docente de educación media con especialidad en literatura por el Instituto de Profesores Artigas, licenciada en Humanidades por la Universidad de Montevideo. También es investigadora de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay y profesora e investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica. Se desempeña como docente de cursos de grado y posgrado en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo, y entre 2018 y 2019 realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como que entre el 2019 y 2021 se desempeñó como investigadora postdoctoral de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su trabajo como investigadora se ha centrado en el estudio de la literatura y viajes, archivos de escritores, revistas culturales, redes y circulación de ideas en América Latina. Es autora del libro Turistas Intelectuales, Viaje, Política y Utopía, en María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada. Mariana, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Danilo. No sé si me escuchan. Ahí. Gracias, Danilo, por la presentación. Gracias a los organizadores de este lanzamiento, presentación del libro de Óscar. Gracias a Óscar por considerarme como lectora para esta instancia, y por acercarme a este libro. Ahora me apuntaba alguna cosita más que me resonaba de lo que decía Danilo. Un libro rico en preguntas, y rico en algo que no se suele ver en la escritura, en la investigación
y en la escritura académica tampoco, o menos, que es un libro que asuma o que muestre incertidumbre. Y Oscar en su estilo aparece mucho eso y a mí me alivia mucho, por un lado, ¿no? como investigadora, y bueno, y también uno respira, ¿no? Cuando del otro lado uno ve a un hombre con preguntas y haciéndose cargo de las incertidumbres y de las paradojas. También es un libro construido desde un lenguaje paradojal o mostrando desde el inicio, ¿no? Las paradojas que atraviesan esta temática de los partidos políticos y los escritores o los partidos políticos y la literatura. Cito al autor: los hombres de cultura, como antes, como después, sintieron cárcel el alvéolo partidario. Fin de cita. Y sin embargo, este libro da profusas muestras de la recurrencia de la junción entre la creación artística y la actividad política. Y lo hace con un alcance sorprendente, sobre todo si ustedes ven, para las 200 páginas en las que Brando concentra esto, ¿no? Porque parte de la patria vieja, de los albores del Uruguay independiente, un mundo donde las identidades y devociones político-partidarias están uncidas todavía al peso de los linajes y las guerras civiles, y donde no hay discusión acerca de la separación entre literatura y política. Pasa luego el triunfo del orden, lo que llama un orden mesocrático, que pone al escritor en diálogo con los medios y el escritor también en diálogo con el Estado, ¿no? Para pasar luego a adhesiones a las causas mundiales y al retorno a las armas y a las letras en escritores de los 60. La revisión del vínculo del escritor con lo partidario otorga visibilidad a un lazo ora borrado por la crítica literaria parapetada en el formalismo, ora exagerado en tiempos de intensificación de las disputas culturales, pocas veces, a mi modo de ver, tratado con justeza. En el libro que hoy nos convoca, en cambio, las relaciones establecidas entre política partidaria y estética literaria superan las categorías de análisis desvaídas, que es verdad que en un momento, ¿no?, tuvieron gran fuerza en la crítica literaria latinoamericana, organizadas en torno de una polaridad limitante como arraigo y evasión, que Oscar de hecho analiza y cita con relación a Benedetti, o la del compromiso intelectual o el intelectual comprometido, que deja la obra sartreana bien instalada, ¿no? Paso ahora a hacer un breve comentario de lo que para mí han sido las tres dimensiones más valiosas y más disfrutadas de este libro. En primer lugar, celebro mucho que el libro abra una relación más amplia que la de los escritores y los partidos, si bien Oscar intenta ceñirse a esto, ¿no?, que es lo que da unidad al libro, ¿no? Y esa relación que yo digo que abre el libro y que me parece más amplia e incluso más sumamente productiva para otros desarrollos, ¿no?, es la relación entre la literatura y las ideas, entre la historia literaria y la historia de las ideas, en este caso políticas, hasta ahí vamos, pero podríamos ampliarlo, ¿no?, o sea, ideas y otros saberes. El divorcio de esos campos resulta poco comprensible si se piensa lo que, por ejemplo, apunta el académico alemán Friedrich Schmidt-Welle en la historia intelectual como historia literaria. Schmidt-Welle dice, cito: los escritores establecen un diálogo permanente con letrados e intelectuales de otros campos y disciplinas, y eso precisamente a partir de sus novelas, cuentos y ensayos, en los cuales se representan ideas y discursos que son cruciales para la formación de las sociedades y la construcción de las identidades postcoloniales. Fin de cita. O también traigo a colación lo que proponen los historiadores españoles Isabel Bourdiel y Justo Serna, bueno, en un compendio de dos ensayitos que escriben a la limón, digamos, y que titulan como La literatura y la historia cultural, ¿por qué los historiadores deberían leer novelas? Y allí ellos lo que proponen es que tal vez los historiadores de la cultura deberían contemplar entre sus menesteres la escritura de la historia de la imaginación, entendiendo que esta acompaña y nutre los procesos sociales. Y si abrimos por ahí, ¿no?, aparecerían muchas preguntas muy interesantes, algunas las trajo Danilo, ¿no?, y a mí se me ocurría otra, que es ¿qué conocimiento producen los escritores?, ¿no? El párrafo que sirve como epílogo al libro de Oscar
al declarar su filiación, presente también en la dedicatoria y en numerosos subrayados en los que él llama, abiertamente habla de los saqueos que comete en este libro, saqueos a Carlos Real de Azúa. Ahí, en esto, ¿no?, él declara su filiación en esta matriz de Real de Azúa y propone y admite esto, ¿no?, que a partir de un ensayo decisivo para él de Carlos Real de Azúa sobre los partidos políticos y la literatura, los partidos políticos y la literatura son presentados como circuitos de intercambios y relaciones, dice el autor, estructuras abiertas, permeables, que integran a su indagación los aportes de otras formas de conocimiento. Con estos paratextos de Brando aparece una de las claves de la que se realiza su trabajo intelectual, la de una matriz realmente, a mi juicio, autónoma y heterodoxa como la de Real de Azúa, reacio, como muchos de ustedes sabrán, a reconocer la separación disciplinar de dominios estéticos por un lado, políticos por otro, o las medianeras entre el pensamiento literario e historiográfico. Precisamente en los cruces, en el desafío que Brando admite en el limen de su libro, él habla de que asume el desafío de este libro un poco uniendo terrenos separados, dice él, uniendo literatura e historia, y a mí me pareció sumamente interesante. Un poco se lo comentaba antes de comenzar, en broma, pero con algo de serio también, de que es un libro de historia, ¿no? Entonces, y a mí eso es lo que me parece más atractivo, de hecho, de este libro. Y el libro no se achica para nada ante la historiografía densa, ¿no?, de los partidos. Es más, creo que crece en el diálogo con la historiografía, haciendo una revisión profunda y atreviéndose incluso a algo que debería patentar y que podría ser una nueva deriva del análisis literario aplicado a la escritura del ensayo historiográfico. A raíz de libros como los de Reyes Abadí, Meloño, Puerto por ahí Frontera y Hombres, Tierras y Ganados de Campal, una nota, entre las muchas notas que disfruté mucho del libro de Brando, la nota 83, el profesor Ritter me va a disculpar, pero lo disfruté mucho, explica el empleo del octosílabo como medida, familiar, pero no se detiene ahí. También habla, ¿no?, de los ritmos, el pietroqueo en títulos, el uso de estos recursos en títulos de grandes ensayos históricos. Entonces digo que Oscar tiene que patentar esto porque es una deriva muy interesante, que los estudios literarios se vuelquen a hacer el análisis del discurso historiográfico. Mariana, lo digo en clase y no sabes los ronquidos. Sí, claro. Dar una vuelta a la forma, tal vez, al envase, pero es bueno. Paso al otro punto que me resultó muy interesante y muy inspirador y que me parece reseñable en el libro de Oscar, y que tiene que ver con la reconstrucción de los aspectos vitales de los autores, ¿no?, a partir de rastros documentales que se encuentran al resguardo, podríamos decir, de los archivos. Entonces, lo que estoy diciendo es que me interesa mucho esta junción que hace él entre la biografía, ¿no?, y los archivos. No podemos decir que Oscar Brando se está plegando a esta última moda en los estudios literarios del giro archivístico, porque lleva mucho tiempo ya metido en archivos, pero hay que señalar, ¿no?, la destreza con la que él lo maneja y cómo nos propone este retorno a la biografía, que es algo de lo que en el caso de los estudios literarios al menos, tal vez en la historiografía no tanto, habíamos descartado ya hace largo tiempo, ¿no? ¿Y por qué es interesante esta alianza que hace él entre archivos y perfiles biográficos de estas figuras a través de las cuales pasamos en este libro? Bueno, en primer lugar, pues yo creo que permite acceder al devenir de trayectorias escriturales, intelectuales y políticas. Permite esta forma de trabajar e inscribir los matices de la vida, tomando cierta distancia de una exigencia que a veces ha pesado y que suele ser un problema en la construcción de las biografías intelectuales, como es la exigencia de la cristalización, ¿no?, de que alguien sea o se asocie a determinada biología para siempre, ¿no? Por otra parte, ahí también vemos el interés de la historia y materialidad de los textos, que ayudan a la biografía literaria e intelectual, aportando valor
por ejemplo, a los borradores, algo que también durante mucho tiempo desatendimos, ¿no? A lo no dado a la publicación por el autor, a lo que queda inconcluso, o a lo que incluso podría resultar insignificante, como la obra escrita detrás de las hojas de votación de Justino Zavala Muniz, que es uno de los casos que comenta Brando. Pero también permite considerar las diversas dinámicas que se establecen entre los escritores, este trabajo entre biografía y archivo, ¿no? La literatura, el contexto histórico y los escritores, a partir del archivo vemos cómo se establece una dinámica de fluidos, podríamos decir, las relaciones que estos tienen con los medios o con el Estado, con las becas, los premios, los puestos y otras operaciones culturales en las que podría rastrearse el hilo partidario o político, o también algo que él deja por allí sugerido, pero que bueno, que hay varios colegas que están trabajando en esa senda, ¿no? El caso de escritores intelectuales enfrentados a la gestión del patrimonio documental, por ejemplo, ¿no? En esta casa Carolina Porley viene trabajando el caso de Pibel Devoto, entre otras figuras. Y por último, me interesa mucho el pensar que propone Oscar sobre los géneros, la reflexión que él va proponiendo sobre dos cosas, sobre los géneros escriturales y sobre los medios. En primer lugar, cómo él va trabajando la variación de los géneros escriturales y su servicio a la política partidaria y no solamente a eso, sino a la realidad política y social de Uruguay. Y esto lo hace partiendo desde los hilitos patrióticos, la narrativa en general, llegando al ensayo, donde de hecho hace un aporte sumamente interesante. Y yo ahí le agregaría para la continuación de este libro, Oscar, la escritura de perfiles biográficos de políticos. Estaba pensando en Valle, que tiene, ¿no? Es bastante pródiga ahí la producción de perfiles o semblanzas de Valle. Estoy pensando en Azarola Gil, en Fernández Ríos, Zavala Muniz. Vos conocés mucho a otro, a José Mora Guarnido, sobre Valle, Baltasar Brum. Esa sería, ¿no?, otra línea de géneros al servicio de lo partidario. Y pensaban también en algo que se sale de las figuras de partidos políticos uruguayos, pero que también podría cuajar, ¿no?, que es el caso raro, me parece a mí, de Juvenal Ortiz Arelegui, que cuando, bueno, en final de la Segunda Guerra Mundial dedica un poema extenso que se llama Canto a Roosevelt, al presidente norteamericano, ¿no?, a raíz de la muerte, así como un estilo whitmaniano, exquisito y demás. Pero bueno, ahí se me ocurrían otras derivas. Aparte de que esto constata, ¿no?, una especie de motivo recurrente, que es la cercanía del escritor con el líder político. Pensaba yo en la literatura o la escritura de viajes, donde esto en algunos viajes se vuelve una especie de must, ¿no?, o de necesidad en los viajes políticos, tanto de izquierda como de derecha. En algún momento el escritor buscando conseguir, ¿no?, una entrevista o una visita, ¿no?, a donde está el líder, ¿no?, como parte también de un proceso de ungimiento intelectual, podríamos decir, político-intelectual, por estos escritores. Y paso a otro punto interesante de esta cuestión de los géneros, y ya me muevo hacia los medios, y es la identificación que va planteando también el libro en torno a los contagios, podríamos decir, formales, con géneros y usos del universo de la prensa, ¿no? Los faits divers, los sucesos, las crónicas. Esto a mí me parece sumamente interesante porque responde en gran medida tal vez, ¿no?, a la renovación de los estudios sobre publicaciones periódicas, que están echando luces sobre relaciones entre periodismo y literatura, que creo que es muy pertinente por otra parte porque nos saca de bueno, en el campo literario, por lo general solemos pensar el campo literario, o solíamos pensar el campo literario en torno al librocentrismo, y el periodismo nos permite mirar un poquito, ¿no?, por esos otros canales de actividad escritural, observar o completar más, podríamos decir, ¿no?, la realidad. El autor va más allá de la asunción de la prensa como medio de subsistencia para muchos escritores, se asoma a los impresos en su carácter proteico como cantera de materiales, como tecnologías que trastocan las formas de leer, pero también de escribir, y que influyen en los desplazamientos
por ejemplo, ¿no?, de lo novelesco, de los trasvases en los hechos y la ficción, entre los hechos y la ficción, también cómo esto impacta en la representación o en la forma, podríamos decir, de lo social, la renovación de lo rural, entre muchas otras líneas que abre el libro. Concluyo por acá con estos puntos que había elegido para traer hoy a modo de sucinta reseña. Me parece que las continuaciones de los partidos políticos y las ideas, parecen ser diversas y sumamente ricas. No sabemos si está en el tintero esa segunda parte, esa continuación. Algo de promesa creo que se desliza o se entrevé sobre el final del libro. En cualquier caso, quedamos a la espera del próximo con la seguridad del disfrute y del aprendizaje. Muchas gracias, Oscar, y gracias a ustedes. Muchas gracias, palabras por tu reseña. Y ahora continuamos con la presentación del libro, con el lanzamiento, en este caso con la palabra de José Rila, y voy a pasar a presentarlo. Pepe Rila, José Pedro Rila Manta, es profesor de Historia del Instituto de Profesores Artigas y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires. Se ha dedicado a investigar nuestra historia política, la historia de los partidos, usos del pasado, la política y la historia intelectual. Ha recibido el premio Bartolomé Hidalgo, Lolita Rubial, entre otros. Es fundador de la Facultad de la Cultura y ex decano de la Facultad de la Cultura. En mayo, Pepe fue distinguido con la incorporación al cuerpo académico de la Academia Nacional de Historia de Argentina. Entre sus líneas de investigación está la historia política, historia de los partidos políticos, usos del pasado de la política, historia y memoria, la historia intelectual de Carlos Real de Azúa. Seleccioné algunas de sus publicaciones más destacadas y que tienen que ver mucho con el tema que estamos tratando en el día de hoy, que es su reciente trabajo junto con Jafé, la trilogía de los partidos y movimientos políticos en Uruguay, con la colaboración de más de 60 académicos, la actualidad del pasado, usos de la historia y la política de partidos de Uruguay, partidos y movimientos políticos en Uruguay, historia y presente, también de 3 tomos, la historia contemporánea del Uruguay, un clásico que ya está cumpliendo 30 años este año. Nosotros que nos queremos tanto, argentinos, uruguayos y argentinos, voces de una hermandad accidentada, también junto con Oscar Brando y con Gabriel Kirichi. Carlos Real de Azúa, Los años de formación, escritos inéditos sobre Rodó, también con Oscar Brando. Breve historia de la dictadura, con Caetano, entre otros. Pepe, es un gusto estar acá contigo nuevamente. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por recibirme. Quiero empezar diciendo que a mí me cuesta un poco hacer esto, porque voy a presentar el libro de un amigo. Y yo no suelo presentar los libros de los amigos. Eso lo charlamos con Oscar, ¿no? Porque es complicado para uno y para el amigo, ¿no? Y dije, bueno, no, pero vamos a hacerlo, porque es un amigo. Pero yo no puedo presentar un libro de un amigo. Sí, pero vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo en el CLAE, que es esta universidad, grande y pequeña universidad, ambiente Recoleto, Monacal, pero resulta que después está en YouTube, así que estamos liquidados. Todo está en YouTube. Todo está en YouTube, como decíamos ayer, ¿no? Pero, digo, quiero decir esto, quiero dar, yo podría dar testimonio, no lo voy a hacer, de una amistad fraterna que ya va a cumplir más o menos 50 años, con Oscar, con Karina, que anda por ahí, Lalo, que lo veo, o sea, es una cosa rara, medio siglo, ¿no? Compartimos con Oscar muchas cosas, obviamente. Por ejemplo, desde el punto de vista intelectual, cierta devoción, aunque la palabra puede ser exagerada, por Carlos Real de Azúa, a quien está invocado este libro, ¿verdad? No lo leemos de la misma manera, obviamente, porque no se puede leer de la misma manera a ese autor, ¿no? No hay dos lectores iguales para ese autor, por supuesto, pero nos recostamos, nos gusta recostarnos en aquella formidable capacidad analítica que siempre andaba atrás del revés de las cosas. Un poco más lejos, en Oscar Brando
además de Carlos Real de Azúa, pero no menos influyente. Yo adivino siempre el fantasma, puesto eso entre comillas, de Juan Flo, ¿sí? Y su mordiente reflexión acerca del arte, siempre. Eso está ahí, en el discurrir de Oscar, entre estos dos magisterios, ¿verdad? Yo sé que Oscar Brando rumia acerca de estas cosas que están en el libro hace mucho tiempo, incluso ha escrito más que este libro al respecto. Pero por tentación un poco ególatra, me gusta contarlo así. Yo tuve una intuición, cuidado, estoy lejos de ser el inspirador de este libro ni nada que se le parezca, pero digo, tuve una intuición que en mí es un poco vieja ya, un poco antigua. Cuando leí por primera vez aquel texto de Real de Azúa, yo creo que lo leí a comienzos de los años 70, aquel artículo publicado en Tribuna Universitaria, la revista de la FEU, la Tribuna Universitaria, que se llamaba Los partidos políticos y la literatura, del año 1958. Después, al año siguiente, En Marcha publicaría otro sobre la política internacional, las ideologías y los partidos, en aquellos panoramas que Real de Azúa hacía. Y después lo fui leyendo otras veces, porque claro, desde los 70 para acá uno tiene muchas posibilidades de lectura. Yo tuve en mente dos conclusiones, además de las del propio autor. La primera era, hay que volver a hacer el intento de balance del vínculo entre la literatura y la política, y los partidos. Es más, cada generación debería hacer ese balance. Y la segunda intuición, o conclusión de mi intuición era, bueno, Oscar Brando es el que puede hacerlo. Siempre supe eso, Oscar Brando es el que puede hacerlo. Porque parece haberlo leído todo, pero además tiene ideas, buenas ideas. No solo sabe cosas, que sabe muchísimas cosas, ¿sí? Sino que tiene ideas acerca de las cosas. Bueno, entonces ahí se puede ensayar un balance, ¿verdad? El tema en este año, además, tan político, ¿no? Tan partidario, por tantas razones. El tema es apasionante, hay que leer el libro, por supuesto, pero me gusta verlo como un estudio de vínculos, de relaciones, de transparencias y de opacidades, ¿verdad? Entre la literatura, las ideas y la política y los partidos. Ni los partidos son seguidores o creadores de un programa literario, estoy poniendo las cosas en un extremo, los partidos no han sido seguidores o creadores de un programa literario, ni la literatura puede ser un discurso definitivo ni transparente acerca de la política. Y hay que conformarse con esa incomodidad. No todo cierra, la transparencia no es lo común, ¿verdad? El resultado me parece que es de otro tipo. Entonces, si uno se aplica a estudiar los vínculos, como es en este caso el libro de Oscar, el resultado es mucho mejor, porque me parece que entendemos mucho mejor cada uno de estos planos a partir de la observación de sus relaciones. Entendemos mejor a la literatura y entendemos mejor a la política, pero no porque se transparenten. El camino de Oscar lleva hasta allí, me parece a mí, ¿verdad? Puestos en relación con la política y los partidos, entendemos mucho mejor, me parece a mí, a Rodó, a Viana, a Acevedo, a Quiroga, a Zavala Muniz, a Benedetti, a Íbero Gutiérrez y a la política dentro de la cual circularon. Estos son algunos de los hitos del libro, no son los únicos, hay más. El tema es que cuando estos son buenos, cuando van tomando los escritores, cuando van tomando conciencia de un proyecto estético, estoy citando a Oscar ahí, siempre
siempre se expresan más a sí mismos que a las instituciones que los alojaron o por las que circularon. Entonces, me parece que esta es la base conceptual del libro, y a partir de allí se me ocurre que el libro se despliega en varios campos, ¿verdad?, de análisis. Los momentos más disfrutables y al mismo tiempo más esclarecedores, en mi opinión, de este ensayo de Oscar, son varios, ¿verdad? Quiero destacar algunos apenas, y Mariana hizo lo propio, ¿verdad? Ese cotejo, esa comparación, esa secuencia entre Alejandro Dumas y Hudson es apasionante. Hay que leerlo, ¿verdad? Hay que leer ese panfleto de Alejandro Dumas sobre Montevideo y la Nueva Troya, y hay que leer esa gran novela, La Tierra Purpúrea de Hudson, que ambas miradas son un poco externas y al mismo tiempo son fundantes de nuestra caracterización en el campo de la literatura. Creo que ahí hay un punto alto en el ensayo de Oscar. En segundo lugar, después de revisar las polémicas tan apasionantes del siglo XIX, digo que son apasionantes porque, qué sé yo, Herrera Lloves y Manuel Herrera Lloves y Bernardo Berro, cuando discutían, estaban discutiendo acerca de cosas que todavía hoy discutimos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser moderno? ¿Cómo hacemos para saltar a la modernidad? ¿Qué hay que copiar? ¿Hay que seleccionar? ¿Qué hay que hacer? Bueno, eso está en 1848. ¿Verdad? O cuando Ramírez y Varela discuten sobre la universidad, etc., ¿sí? Están hablando de cosas de las que todavía hablamos. Bueno, Oscar visita, como se dice ahora, esas polémicas, pero después creo que más volcado hacia el fin del siglo, hay una nueva dupla que me parece que es apasionante, que es la de Acevedo Díaz y Javier de Viana. No avanzo sobre eso, porque me parece que el libro hay que leerlo. Además de leer a Javier de Viana y a Eduardo Acevedo Díaz. Hay un momento Sánchez, que es muy interesante, Florencio Sánchez, ¿no? Una especie de peripatético de la política, uno no sabe dónde, por momentos es muy fuerte su vínculo con la política, por momentos es mucho más débil, vale la pena acercarse allí. O bueno, la saga de los Colorados, Quiroga, Julio Herrera y Reisig, Rodó, su pasado, su presente en ese momento. Al final, no sé, uno contempla ese espectáculo, ese panorama, y llego a pensar que la gran crisis política y militar que vivió el Uruguay a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con guerra civil y todo, dividió a la generación del 900, a la gran generación del 900, que después la reencontramos y la unificamos a partir de nuestras lecturas y de nuestros análisis, pero que la gran crisis del 900 significó una cuchillada dentro de la generación del 900, la dividió, la partió, la compartimentó mucho. De algún modo la política hizo ahí su trabajo, creo yo. Está también el análisis de la obra de Justino Zavala Muniz, un bellísimo análisis de la crónica de un crimen de 1926, donde se recuperan, a juicio de Oscar Brando, las tres tareas de la literatura en el siglo nuevo, en el siglo que venía. ¿Ah? Una literatura diferente, de nuevo tipo, diríamos, ¿verdad? Con un sesgo antropológico, literario y también político. ¿Ah? Justino Zavala es eso, está apoyado en ese trípode. Pensando, mientras leía esto, Oscar lo reconoce, por eso se lo demando para la próxima vuelta, ¿verdad? Nos debe un Roxlo y un Zorrilla. ¿Sí? Yo sé que el Roxlo es muy largo y muy qué sé yo. Dilatadísimo, ¿verdad? Y un Zorrilla, ¿verdad? Y un Zorrilla de San Martín, que tiene mucho que ver con la política, ambos, ¿verdad? Ambos. Después, bueno, yo salto a los 50, a los 60. Hay en el análisis de Oscar una presentación muy interesante, ya no de la literatura solamente, sino de la cultura uruguaya, de los 50 y los 60, al que vale la pena acercarse. 50 y los 60. Cuando Uruguay leía a Sartre en tiempo real quiere decir más o menos en el momento en que
se editaba, se salía. Ahora que lo veo a Germán Silveira acá, ¿de acuerdo? ¿No? Cuando el Uruguay veía a Berman, un poco más tarde, en tiempo real también, y se jactaba de hacerlo, ¿verdad? Y sin subtítulos, además. Hay que reconstruir ese panorama cultural para poder entender la producción literaria. Bueno, allí hay momentos también muy importantes en el libro, por ejemplo, este vínculo entre Torres, García y Onetti, que está bastante olvidado, salvo para los especialistas, ¿verdad? Porque Torres hacía mucho lío, pero no le gustaba el lío. Él quería tener cierta primacía, provocaba controversia, pero después no le gustaba verse en las controversias. Y Onetti hace allí una contraparte que es muy interesante y vale la pena tomarla en cuenta. O Mario Benedetti y sus etapas distintas, ¿verdad? O el ensayismo de los años 60 y de algún modo la fuga de la literatura. Los años 60 son raros porque, como decía un autor, no me acuerdo quién, los bestsellers uruguayos de los 60 eran libros sobre el Uruguay, eran ensayos sobre el Uruguay, más que ninguna otra cosa. Es decir, Uruguay consumía reflexión acerca de sí mismo, ¿verdad? En los 60. Y produce, por lo tanto, una literatura que tiene un vínculo muy directo con la política y con lo político. Quiero terminar, porque esto ya se nos va haciendo largo, con 3 apuntes finales que permitan resumir algunas cosas. El primer apunte tiene que ver con déjenme decirlo así, con la autonomía de la literatura. A la hora de pensar los vínculos entre literatura, política y partidos, este libro nos ayuda a pensar mucho en la literatura como producción en un terreno propio, autónomo, con una productividad propia y especial, ¿verdad? De algún modo los vínculos existen, aparecen muy bien reconstruidos en el libro. Aquí vemos una cultura y una política que reconocen con cierto retraso esos vínculos. Reconocen a Onetti, que fue colorado hasta que pudo ser colorado, después se fue destiñendo, ¿no? O a Feliberto, reconoce a Feliberto, con un poco de delay, creo yo, pero reconoce a Feliberto, que era raro, como alguien lo catalogó, además de anticomunista, ¿sí? O a Ibero Gutiérrez, jovencísimo Ibero Gutiérrez, cristiano, que era capaz de hacer una erótica adentro del penal, escribiendo su poesía, entre la pluma y el fusil, como dice Claudio Lima. La cultura reconoce eso, con cierto retraso lo reconoce. El caso de Ibero Gutiérrez es muy interesante, cómo se demora en entender a Ibero Gutiérrez. Pero, bueno, me parece que visto al revés, la política y los partidos son mucho más parcos, más reticentes, más elusivos a la hora de hablar de la literatura y de la cultura. Los partidos, la política, los políticos hablan poco de la literatura y de la creación literaria. Y eso habría que explorarlo más, me parece que es una cosa interesante, ¿verdad? Más allá de su conocimiento de los contextos que hace Oscar, más allá del esfuerzo enorme por acercarse a la historia, a la historiografía, a las ciencias sociales que ustedes van a ver en el libro, Oscar Brando nunca abandona los textos. Nunca abandona los textos. Es decir, la literatura. No la abandona nunca. Esto también habla de la autonomía de la literatura, ¿verdad? Nos contagia con eso una especie de ilusión comprensiva. Esto de decir, esto que se cuenta solo puede ocurrir en la literatura. Y nos reconstruye entonces una tensión, y nos vuelve a hablar del tema de la transparencia entre un mundo y otro mundo, etc. Pero nunca abandona los textos. Tiene un apego a los textos, que me parece que es ejemplar, porque habla de una gran disciplina intelectual. Lo tercero que quiero decir es que volvemos a coincidir con Oscar en el límite que le pone al libro, el límite cronológico, ¿no? 72-73.
Gracias, Pepe. Si me sentía abrumado tratando de responder esa pregunta de por qué Oscar me invitó y qué hago acá, imagínense después de escuchar a Mariana y a Pepe, lo abrumado que me siento. Ahora Yo digo unas macanas. Ahí está. Para cerrar la presentación del día de hoy, toca presentar a la estrella de esta noche, ¿sí? A Oscar Brando, que es profesor de literatura y doctorado en Lille, Francia, es docente y crítico literario, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, ha trabajado sobre Morosoli, Saer, Felisberto Hernández y Arlt, entre muchos temas. Fue profesor de formación docente, impartió cursos en la maestría de Teoría de la Historia de Teatro de la Facultad de Humanidades y actualmente da clases de arte y cultura uruguaya en la Facultad de la Cultura del CLAE, o sea, acá no en este salón, en el salón que queda al lado de mi oficina, por lo cual los martes lo tengo ahí siempre. Oscar, gracias de nuevo y te toca a vos. ¿Te prendió? Sí. Hola. No pensé que iba a pasar tanta vergüenza, pero la verdad que es entre emocionante y conmocionante. Pero bueno, me voy a hacer el hombrecito y voy a hablar como corresponde. El libro está ahí, yo no voy a decir lo que dice el libro, mis tres compañeros de mesa dijeron algunas cosas, tampoco voy a debatir con lo que dijeron. Lo que tengo es que agradecer, eso sí. Y aunque parezcan muchos, pero creo que va a ser breve, los agradecimientos son por lo menos 5. ¿No? El primero, este libro existe obviamente por un malentendido, por una obcecación, por un error de alguien que una vez leyó el título de este libro en algún lado o algo parecido, y literatura y partidos políticos, y dijo: a mí me interesa eso. Y el muy abombado en la época de los fake news mantuvo la palabra. Cuando nadie mantiene la palabra, el tipo mantuvo la palabra y terminó editándome el libro. Gracias, Martín. Martín Fernández, mi editor de yo qué sé, se tropezó con eso y no supo dar marcha atrás. Y así, ¿viste? Vamos llenándole de títulos la editorial, Leandro. Primero, entonces, primer agradecimiento y justificación de la existencia de este libro. Sobre este acto en el que estamos, hay otro responsable, pero claro, ahora está Javier ahí. En realidad todo esto salió de la cueva del segundo piso, donde trabaja Danilo con Diego Gómez y bueno, trabajan. Te juro que trabajan, son los asistentes del decano, y viste cómo es, ¿no? Bueno, tienen ahí. Entré hace unos días y dije, ¿se podrá hacer algo con este libro? ¿Viste? Es excitante. Y ahí estaban los dos. Diego lo conocemos, enseguida, un embalaje y no sé cuánto, no sé qué. El flemático
así, ¿viste? Yo qué sé, serán los inmigrantes del cerro, que son así, ¿no? El flemático miraba, así como diciendo, no sé, tenemos chance en una de esas. Está. Resultado, se puso la presentación al hombro y es lo que tenemos hoy. Con el agradecimiento a Danilo, por supuesto, el agradecimiento a todos los compañeros del CLAE, a toda la gente que veo acá, a Andrea, a las chiquitinas de allá del fondo, y también algún alumno que me acompaña hoy. Así que ese es el segundo agradecimiento a la casa. Tercero, Mariana, ¿me presentás el libro? Y Mariana habrá pensado, voy a presentar ese libro que no leí. Capaz que es una porquería el libro. Dudaba así, yo le digo, pero bueno, lo hice con mucho esfuerzo. Claro, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir vos que hiciste el libro? Claro, encima, a ver, decime que es bueno. Bueno, no, vos sabés que yo creo que me salió bastante bien. Bueno, dale. Traeme el libro que yo lo leo y veo qué pasa, y si me gusta diré algo, y si no te gusta igual decirlo. Yo le dije así, podés decir, bueno, entonces despachó con la nota 83, pero elogiosamente. Así que gracias, Mariana, por la presentación. Cuarto, que ahí es la más difícil, porque viene Pepe. Y viste como Pepe no quiere hablar sobre mi libro porque somos amigos, y yo no tendría que hablar sobre él porque le prometí a Rosario Sánchez que, como se puso la excusa de que no podía venir, y en el fondo yo le decía, Pepe, estaba pensando, hace 50 años que los escucho, ¿cómo lo voy a, una vez más voy a escuchar? No, tengo un seminario y tengo que hacer una ponencia. Está en la casa, tranquilamente en la vida, ni pues tampoco está viendo esto, ni loca. Rosario se planchó ahí y dijo, no, 48 años para ser preciso escuchando estas cosas. Y como decía Pepe, todo esto empezó allá, y yo ahora sí hago una pequeña historia personal. Empezó un poco antes de que yo me cruzara con Pepe. Empezó, yo qué sé dónde, pero pongamos por plantar un mojón, a fines de 1975, cuando me acerqué junto con un amigo que estudiaba conmigo medicina, esa es mi prehistoria, la historia de mi vida pasada, al apartamento de Real de Azúa, que queda a media cuadra de tu casa, en el 5º piso del edificio de la esquina de Mercedes y Vázquez, a pedirle a Carlitos que nos ayudara a preparar el examen de ingreso del IPA. Real de Azúa se reía a carcajadas, mira si nos va a ayudar a dos guachos que pretendían entrar al IPA. De todas maneras, nos acompañó, nos dio charla, nos prestó libros, y alentó, para mí, que en ese momento tenía 20 y pocos años, una amistad de pareja, digamos. Yo seguí tratando a Real con sobresaltos en los años 76 hasta el año 77, en que Real de Azúa murió. Pero sin duda hubo algo ahí, hubo una, yo qué sé, una marca, llamémosle biográfica, todavía no intelectual, yo qué sé, de todas maneras yo reconocía, porque me encantaba, voy a decir una guarangada, me encantaba llevar a mis novias, no tenía novias, la única que tenía era Karina, y llevarla a la casa de Real de Azúa para mostrarle los libros del otro, pero uno iba creando, no una vida vicaria, uno se iba tratando de reflejar en ese personaje. Eran años siniestros, para que los recuerde y los haya vivido. Estábamos en el 75, 76, 77. Ana Inés, que estaba con nosotros en el IPA, ahora me decía hace poco, pero por lo menos vos conocías a Real de Azúa, porque era claro, era como un, no sé, una especie de oasis en ese desierto. Y bueno, yo lo traté a Real, y algo me dejó, obviamente, en ese año y pico en que
tuvimos esa, insisto, relación de pareja, realmente me trataba, me botijeaba, obviamente, pero al mismo tiempo supuso que podía tener un futuro. Capaz que se equivocó. Después sí, en el año 76, y a través de Rosario, nos cruzamos con Pepe, y bueno, prometí no hablar de la revista Trova que fundamos en el año 78, porque ya es un abuso, pero bueno, a lo largo del tiempo nos fuimos cruzando una y otra vez y nunca perdimos la amistad y la relación con Pepe y Rosario. Este libro, yo creí que iba a decir eso y no lo dijo por pudor. El origen de este libro no solo está en ese tratar de seguir el trabajo real, sino en una propuesta que me hizo José a mitad del año 2019. Tenés que escribir un pequeño trabajo, un pequeño ensayo sobre partidos políticos y literatura para el cuarto tomo de Partidos y Movimientos que estaba dirigiendo con Jaime Jaffré. Ahí empezó y, como siempre me decía Pepe, me dijo, en la vida ahí hay un libro. Y entonces mi ánimo melancólico, por no decir depresivo, se caía a pedazos, pero ahí hay un libro. Y me incitó a empezar a escribir sin límite. Digo, me dio la idea de que podía empezar a escribir ese artículo, que era un artículo minúsculo, y con el cual nos peleamos durante 3 años por el tamaño, que fue una lucha de pareja. Y ahí al mismo tiempo se iba haciendo este libro, acumulándose en este libro un poco arborescente. Yo digo arbitrario, Danilo dice que no es tan arbitraria la selección que hago y probablemente siempre uno le encuentra una lógica al desarrollo de la cosa. El caso es que, bueno, al final, no voy a hacer confesiones domésticas, pero además tenía en casa alguien que me decía, ¿terminaste ese libro que estás escribiendo? ¿Lo vas a presentar al concurso? Sí, y mi ánimo melancólico se derrotaba o se derrumbaba una vez más. Pero finalmente, bueno, hubo una versión del libro, esa versión, y eso era lo que comentaba José, y está en el aire, esa versión llegaba hasta ahora. Pero es lo que decía Pepe, era tan desparejo lo que yo veía hasta el 72, de lo que había hecho después del 32. Yo había escrito, en realidad casi todas las cosas que había escrito hasta ese momento tenían que ver con historia reciente. El trabajo para el libro de Nahún, el anterior, para el Uruguay Hoy que había coordinado yo, todo era sobre historia reciente, los trabajos que habíamos hecho sobre los 80, sobre los 90, habíamos peloteado muchísimo eso, y cuando lo vi, dije, no, esto precisa más, pienso, yo no sé, supongo que más investigación, porque siempre hay que hacer más investigación, porque eso está de moda. Hay que hacer más investigación, pero sobre todo hay que pensar mucho más, hay que pensar de otra manera. Cuando yo, siguiendo lo que había hecho Leandro sobre los 80, hice en Cuadernos de CLAE un conjunto de trabajos sobre los 90, no había nadie que fuera de historia, o no había nadie que fuera de literatura, era un entrecruzamiento, y dije, claro, ahí está la clave de cómo hay que pensar esto. Y lo que yo había hecho no estaba pensado así. Es decir, la historia reciente para mi gusto exigía un pensamiento mucho más complicado. Y ese sería el segundo tomo, ya lo empezamos a conversar, acá hay una víctima de mis charlas, pero Germán se mostró muy entusiasta, después veremos si tenemos tiempo, si la biología, por lo menos a mí, me permite seguir cinchando, y sí,
lo podemos confundir una vez más a Martín con un título que le tiremos por ahí, cae en la trampa y publicamos una segunda parte. Pero va a ser complicado, yo creo que es una última de este cuarto agradecimiento y viene el quinto. Esto ya lo conté, teníamos 20 y pocos, Pepe, y Pepe me dice: ¿y vos quién querés ser? ¿Ángel Rama? Él ni se acuerda, yo sí me acuerdo. Y yo tengo que haber pensado, tuve que haberle dicho, no se lo dije: ¿y vos quién querés ser? Real de Suba. Y bueno, Pepe, no fuimos Ángel Rama ni Real de Suba, fuimos nosotros dos. Quinto agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes que se fumaron mi conversación, y en particular, uno especial a mi nieta Juliana, que está allí y me vino a escuchar.